Saludos a todos. En la clase anterior se impartió el tema sobre rehabilitación en enfermedades articulares, tanto de miembros como del FRAC. Hoy nos corresponde el tema sobre la rehabilitación de enfermedades del sistema nervioso central. La actividad orientadora de hoy tiene como contenido la hemiplegia, sus causas, sintomatología invalidante, pronóstico y tratamiento. Seguidamente abordaremos lesión medular traumática, cuadro clínico y su clasificación, pronóstico y tratamiento. Y por último, la parálisis cerebral infantil, concepto y su clasificación, trastornos asociados y principios de tratamiento rehabilitador. El síndrome hemipléjico es un síndrome neurológico cuya característica principal es la pérdida de la motilidad voluntaria de una mitad vertical del cuerpo, consecutiva a una lesión en un punto cualquiera de la vía piramidal, provocando un cuadro de invalidismo amplio y profundo que altera de forma brusca la esfera psicofísica del individuo. Su causa está dada por situaciones neuroanatomoclínicas provocadas por la reducción a niveles críticos del riego sanguíneo en un territorio vascular, denominados como accidente cerebrovascular isquémico, o por la rotura de algún vaso encefálico con la consiguiente hemorragia. Al síndrome hemipléjico se le suman una serie de síntomas invalidantes como son la parálisis, los trastornos de la sensibilidad, el desfasamiento sensitivo motor, las alteraciones del esquema corporal, los trastornos de la percepción de la verticalidad, los trastornos posturales, los trastornos del lenguaje, los trastornos psicológicos, los trastornos de las funciones mentales y trastornos de la función esfinteriana. La sintomatología depende de la zona y la extensión del daño o lesión cerebral. Pueden pasar inadvertidos e incluso desarrollar grandes síntomas o hasta la muerte. Dentro de estos síntomas se encuentra la debilidad y pérdida del movimiento de un lado del cuerpo, manifestaciones de hormigueo o entumecimiento, visión borrosa o agudeza visual disminuida, trastornos del lenguaje, pérdida del equilibrio y de la coordinación. Algunos pueden presentar pérdida de la memoria, aparece disfagia, cambios de la personalidad, depresión, apatía y hasta agresivo. Se pueden presentar desde la pérdida del conocimiento, letargo y la somnolencia. En los pacientes, según el progreso de la sintomatología, se van a ver mucho más los trastornos motores y sensoriales, que permiten deducir el lugar o sitio donde ocurrió el accidente cerebrovascular. El pronóstico rehabilitador del hemipléjico depende de varios factores, entre ellos la antigüedad del síndrome hemipléjico, el estado mental del paciente, la colaboración del paciente, la edad, las complicaciones y los trastornos sobreañadidos. Existen otros factores que influyen en el pronóstico, entre ellos las alteraciones de la sensibilidad, el peso corporal, el lado corporal afecto, la etiología y el grado de lesión del hemipléjico. Estos aspectos pueden consultarlos en la bibliografía recomendada en el CD de estudiante. Al cuadro de un paciente hemipléjico se le suman además una serie de factores de mal pronóstico. Entre ellos se encuentra la incontinencia vesical y o intestinal, déficit de percepción, ictus cerebrales previo, afasia global, que a los 2 meses no haya comienzo de movimiento, plegía, que dure más de 5 o 6 meses, es irrecuperable. La no existencia de movimiento en la mano luego de 1 mes es también signo de mal pronóstico. Los trastornos del habla por más de 2 años es irrecuperable. Que aparezca espasticidad intensa y alteraciones cognitivas también se incluyen dentro de estos factores de mal pronóstico. El tratamiento rehabilitador va dirigido al hemipléjico en fase aguda, el hemipléjico en fase subaguda y crónica y al hemipléjico anciano. Para todos los casos, la rehabilitación debe comenzar precozmente, apenas el paciente se estabilice, a menudo entre 24 y 48 horas después de la apoplejía. En la fase aguda es importante el tratamiento postural. Este se mantendrá durante las 24 horas del día, cada 2 horas, para prevenir complicaciones tales como retracciones tendinomusculares, evitar úlceras, evitar posturas patológicas e infecciones.
La cama será bastidor rígido y colchón suave. Las sábanas se mantendrán limpias y estiradas. En la siguiente diapositiva se ilustra la postura adecuada en decúbito supino. El paciente debe estar con buena alineación en la cama, almohadas en la cabeza, debajo del hombro y de la cadera afecta, y rodillo pequeño en la mano afecta y fosa poplitea del mismo lado. Los pies en ángulos de 90 grados, apoyados a la pielera de la cama para evitar el equino. La postura en decúbito prono es una posición ventajosa para el mantenimiento de la extensión completa de las caderas y el alivio de presión sobre las eminencias óseas, siempre y cuando el estado pulmonar, cardiovascular y esquelético lo permita. El paciente debe estar bien alineado, con almohada grande debajo del hombro y brazo afecto, una mediana debajo del abdomen y rodillos debajo de las rótulas, zona anterior de la articulación de tobillo y en la mano afecta. Los pies se mantendrán apoyados en la pielera en ángulo de 90 grados. En esta imagen pueden observar la postura correcta en la posición de decúbito lateral. Los hemipléjicos se sienten más cómodos sobre el lado sano. Se colocará una almohada grande soportando miembro superior afecto, con codo en flexión y rodillo en la mano, y otra almohada grande debajo del miembro inferior afecto con rodilla en flexión de 90 grados al igual que los pies. Nunca se acostará el paciente sobre el lado afecto. Dentro de las pautas de tratamiento utilizadas se encuentran las movilizaciones, las cuales consisten en movilizar de forma pasiva el hemicuerpo afecto, e instrucción de movilización autopasiva realizada por el propio paciente con ayuda del lado sano. Otro método es la estimulación propioceptiva y sensorial del lado afecto, que se realizará de la siguiente forma. El pie sano recorrerá la totalidad de la extremidad inferior paralizada, al igual que el miembro superior lo hará sobre el lado afecto. Esto ayudará a mejorar o prever las alteraciones del esquema corporal. También se aplica fisioterapia respiratoria, como el drenaje postural, clapping o percusiones y vibraciones. El paciente además se sentará lo más precoz posible entre las primeras 48 a 72 horas. En la fase subaguda y crónica se persigue intentar conseguir el equilibrio sentado, la estimulación psicológica y adaptación progresiva a la verticalidad. Se realizarán ejercicios activos de aquellos grupos musculares con movimientos. Se emplearán técnicas de estimulación neuromuscular propioceptiva e inhibición de espasticidad. La reeducación de la marcha consta de 4 fases. La fase 1 incluye mesa inclinada, bipedestación progresiva entre paralelas, equilibrio y patrones de reiniciación del paso. La fase 2 comienza con patrones dinámicos en paralela, los patrones de coordinación en paralela, la corrección de alteraciones en la fase de la marcha, el adiestramiento en el apoyo auxiliar y la corrección postural durante la ambulación. La fase 3 se compone de los patrones dinámicos fuera de paralelas, de los patrones dinámicos en terrenos lisos e irregulares, los patrones con cambios de ritmo y dirección y la corrección de coordinación entre apoyo auxiliar y el equilibrio de apoyo. La fase 4 incluye patrones dinámicos de marcha por todo tipo de terreno, subir y bajar escaleras y planos inclinados, y el adiestramiento en caídas e incorporaciones. En el área de terapia ocupacional se realizarán las siguientes actividades: atención sensorio-motriz, actividades de independización para las actividades de la vida diaria, recuperación profesional, adaptación a las actividades cotidianas, habilidades manuales de la dominancia, necesidad de medios auxiliares para su desempeño y actividades de coordinación y procesamiento. La terapia del lenguaje se basa en capacidades de memoria, coordinación de los movimientos, en los movimientos especializados, dominio de la articulación, inteligencia, atención, emociones y experiencias anteriores de comunicación.
En el tratamiento de los pacientes hemipléjicos nos apoyamos en el uso de medios auxiliares tales como férulas o spleen, órtesis para la corrección de actividades a lograr en el lado afecto, capacidad de adaptación a los mecanismos de movimiento, aparato de marcha que incluye el calzado ortopédico y correcciones, y material para la actividad de la vida diaria. En el tratamiento del hemipléjico anciano, de forma general se tomarán los mismos procederes terapéuticos utilizados en el tratamiento del hemipléjico no anciano, haciendo énfasis en evitar el encamamiento, máxima estimulación psicológica, adiestramiento en las actividades de la vida diaria, lograr lo más precoz posible una independencia de la marcha sin intentar obtener patrones estéticos. Lo importante es crear una marcha segura, utilizando para ello, si fuera necesario, medios auxiliares. Recordar que los ancianos tienen mayor toma físico-mental, lo que lleva a un alto índice de invalidez. Dentro de las complicaciones del hemipléjico se encuentra el hombro doloroso, lo cual interfiere en la rehabilitación. Existen medidas preventivas para evitarlo, entre ellas el correcto tratamiento postural, evitar maniobras traumáticas durante la movilización, uso de cabestrillo desde que se inicia la sedestación, movilizaciones pasivas suaves, ejercicios activos de hombros sin movimiento voluntario de este, estimulación eléctrica, colocar el brazo por encima del área cardíaca y el masaje evacuativo más vendaje compresivo. El tratamiento de la fase dolorosa estará compuesto por movilizaciones pasivas suaves y lentas, masaje evacuativo, electroterapia, entre ellas TENS interferencial, hidroterapia donde se utilizan baños de contraste. Se realizarán además infiltraciones intraarticulares con corticoides. Otra de las complicaciones es la espasticidad. Dentro de su tratamiento preventivo se emplean movilizaciones pasivas tempranas y frecuentes, uso de aditamentos ortopédicos que permitan un adecuado estiramiento de los músculos implicados y la bipedestación precoz. En el tratamiento de la espasticidad se emplean técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. En hidroterapia se utiliza bañera galvánica, tina de Hoover. En electroterapia, galvanismo descendente. También se emplean técnicas tradicionales como silencio periférico, contraestímulos periféricos e isquemia periférica. Dentro del tratamiento medicamentoso tenemos el dantroleno sódico de cápsulas de 25, 50 y 100 miligramos. Dosis máxima 10 miligramos por kilo al día. También utilizamos la toxina botulínica y el diazepam a dosis de 5 miligramos de inicio y luego aumento media tableta cada 7 días hasta la dosis de mantenimiento. Por último, el tratamiento ortopédico, donde se utilizan órtesis cortas o largas con tope equino 90 grados y férulas estáticas para miembro superior. A continuación estudiaremos la lesión medular traumática, que no es más que la alteración de la médula espinal de causa traumática, que modifica no solo la fuerza muscular y la sensibilidad, sino que genera un cambio en todos los sistemas del organismo, a nivel económico, social y psicológico, que dependiendo de la severidad de la lesión puede ser muy discapacitante. Dentro de las causas traumáticas de lesión medular tenemos los accidentes de tránsito, tiradas de cabeza en agua poco profundas, caídas de alturas, heridas penetrantes y en prácticas de deporte. La lesión medular de causa traumática se divide en dos etapas. La primera, definida como shock medular o etapa aguda, caracterizado por presentar arreflexia, parálisis de la región afectada y esfínteres arrefléxicos, hipotensión ortostática, trastornos digestivos, trastornos metabólicos y psicológicos y trastornos respiratorios. Su duración puede ser de 4 a 8 semanas. En una segunda etapa de liberación medular o etapa crónica,
Se caracteriza el cuadro clínico por presentar hiperreflexia, espasticidad y movimientos involuntarios. Su duración es de 6 meses, periodo en el que se puede obtener la mayor recuperación neurológica. Para establecer la clasificación de lesión medular, se hará con antelación un examen físico neurológico normal, pero en los casos en que se sospeche lesión medular, se aplicará la escala para afección del cordón espinal, propuesta por la Asociación Americana de Lesión Medular, que incluye establecer el nivel motor aplicando el índice medular de acumulado motor. Se explorarán los dermatomas para establecer el nivel sensitivo. Con el resultado de estos dos, estableceremos el nivel neurológico. Además, se realiza el tacto rectal para explorar los reflejos bulbocavernosos. Les recomendamos que revisen estos aspectos en la bibliografía recomendada en el CD de estudiante. La clasificación de lesión medular, según los estándares establecidos internacionalmente por la Asociación Americana de Lesión Medular, se clasifica en lesión medular completa y lesión medular incompleta, así como en 5 rubros de la A a la E. La lesión medular completa A es donde no hay preservación sensitiva ni motora por debajo del nivel de lesión. La lesión medular incompleta B, hay preservación de la sensibilidad, pero no motora, por debajo del nivel neurológico, abarcando segmentos sacros. La lesión medular incompleta C, hay preservación de la sensibilidad y la fuerza por debajo del nivel de lesión, pero los músculos son débiles y se consideran no funcionales. La lesión medular incompleta D, los músculos por debajo del nivel neurológico son funcionales solo en un 75%. La lesión medular incompleta E, la fuerza y la sensibilidad prácticamente están normales. Otra clasificación es teniendo en cuenta el nivel neurológico y se clasificaría en tetraplegia y en paraplegia. Se define como tetraplegia a la afección sensitiva y motora de las 4 extremidades y como paraplegia a la afección sensitiva y motora de las extremidades inferiores. El pronóstico rehabilitador de estos pacientes depende del nivel de lesión, de la edad del paciente, del estado físico en que se encuentran, las enfermedades concomitantes y las complicaciones que se suman al cuadro. De acuerdo al nivel de lesión, el pronóstico funcional se comporta de la siguiente manera. En las lesiones completas a nivel de C1-C4, los pacientes presentan una dependencia total para las transferencias y actividades del autocuidado. Requieren permanentemente de una persona que los ayude en todo. Necesitan un sillón de rueda eléctrico con control de cabeza o cuello. Las lesiones a nivel de C5 logran flexión de codo y con la ayuda de dispositivos especiales pueden obtener independencia en alimentación y autocuidado básico, como la higiene oral y facial. Necesitan la asistencia de otra persona para las actividades de la vida diaria, como vestir, tren superior y el tren inferior. Son dependientes además para el baño y dependientes para el cuidado de vejiga e intestino. Necesitan asistencia para las transferencias de sillón a la cama, con o sin tabla deslizante. Un sillón de rueda eléctrico es necesario para una mayor independencia en la locomoción, aunque son capaces de propulsar el sillón de rueda a cortas distancias. Con un nivel de lesión de C6, los pacientes logran la dorsiflexión de muñeca, lo que permite un agarre de los objetos. Van a ser independientes para comer solos una vez que les sirven los alimentos. Además, independientes para vestir tren superior, aunque suelen necesitar asistencia para el tren inferior. Son independientes para el baño de tren superior e inferior, pero con aditamentos. Son potencialmente independientes para realizar transferencias con o sin tabla deslizante. Pueden ser independientes para el cuidado de intestino, pero necesitan asistencia para los cuidados de vejiga. Se trasladan a distancias moderadas en sillón de rueda y pueden manejar carros automáticos con adaptación que permite el control manual de freno y acelerador.
Las lesiones a nivel de C7 pueden extender el codo, con lo que aumenta el potencial para la independencia. Son independientes para el vestido del tren superior e independientes para el vestido del tren inferior con aditamentos. Son independientes para el baño e independientes para los cuidados de intestino y vejiga, pero con aditamentos. Las transferencias las puedes realizar con o sin tabla deslizante, incluyendo al carro. Pueden además realizar la propulsión del sillón. Los pacientes con nivel de lesión C8-D1 pueden extender el codo y tienen mejor función prensora en la mano, con lo que aumenta el potencial para la independencia. Son independientes en el autocuidado y hacen las transferencias con o sin tabla deslizante, incluyendo a un carro o al suelo. Los pacientes con nivel de T2 tienen inervación completa de miembros superiores, pero pobre control del tronco. A medida que desciende el nivel de lesión, tienen mayor control del tronco y mejora la posibilidad de realizar marcha con órtesis, o sea, marcha de ejercicio. Los individuos con lesiones entre T10 y L2 tienen mayor control aún de tronco y funcionamiento de la musculatura abdominal. Los que tienen el nivel en L2 logran la flexión de cadera. Puede trasladarse independientemente en el hogar o a cortas distancias con ayuda de órtesis. Esto les facilita la marcha de hogar. Las personas que tienen nivel de lesión L3-L5 realizan marcha independiente fuera del hogar, con órtesis de tobillo y pie. Si el nivel de lesión es caudal a S1, no suele ser necesaria la órtesis de tobillo y pie. La rehabilitación en el lesionado medular es un proceso continuo, dinámico, multidisciplinario e interdisciplinario, que comprende una primera etapa hospitalaria, la que debe iniciarse de una manera temprana, y posteriormente la etapa extrahospitalaria o de rehabilitación comunitaria. El tratamiento comienza desde el sitio en que el paciente sufre el accidente, donde se evitarán movimientos bruscos del área cervical, se mantendrá en extensión colocando collarín rígido, se le quitan los objetos duros que lleve dentro de la ropa. Si está inconsciente, se traslada de lado, en bloque, abrigado. Si es asistido por equipo del SIUM, se canaliza vía parenteral, se permeabiliza la vía aérea y vesical y se traslada con urgencia a una unidad de cuidados intensivos. Una vez que el paciente llega a su área de salud, comienza la segunda etapa de rehabilitación, la cual tiene como objetivos prevención de complicaciones, aumentar la fuerza muscular de grupos musculares por encima de la lesión, reeducar neuromuscularmente grupos musculares afectados por la parálisis que presenten potencialidades de recuperación, obtener una locomoción funcional en silla de rueda o marcha con órtesis y muleta o ambas, obtener el máximo de independencia funcional posible, reeducación vesical e intestinal, reeducación sexual, ajuste psicológico, educación del paciente y a su familia, rehabilitación vocacional y la reintegración social del paciente. El tratamiento fisioterapéutico del lesionado medular lo dividiremos en tratamiento en cama y dentro de este incluimos tratamiento postural, movilizaciones pasivas, movilizaciones activas asistidas y resistidas y fisioterapia respiratoria. Está el tratamiento en el gimnasio, que incluye fase de plano inclinado, fase de sedestación en camilla de tratamiento, sedestación en colchoneta o camilla ancha, adiestramiento en silla de rueda y fase de bipedestación y marcha. El tratamiento postural tiene como objetivo tratamiento del foco de fractura, evitar formación de úlceras por presión, evitar retracciones y deformidades. Estos aspectos debes consultarlo en la bibliografía recomendada en este tema. En la diapositiva pueden observar
¿Cómo se realizan las movilizaciones pasivas a un paciente lesionado medular? La finalidad de estas movilizaciones pasivas es prevenir la aparición de problemas circulatorios, favoreciendo el retorno venoso, mantener el recorrido articular, reducir la espasticidad, prevenir la aparición de osificación paraarticular y conservar la elasticidad musculotendinosa. Durante la fase de cama será necesario potenciar la musculatura activa de los miembros superiores. En el tetrapléjico se potenciará con resistencia manual y con técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. El parapléjico potenciará los miembros superiores con pesas o tensores de goma, según nuestras indicaciones. Se combinará el tratamiento con fisioterapia respiratoria, cuyo objetivo principal es proporcionar el mayor grado de ventilación posible mediante la eliminación de las secreciones de las vías respiratorias, enseñar a toser y a expectorar de manera eficaz y potenciar la musculatura residual como es el diafragma, trapecio y escalenos. El tratamiento en el gimnasio comienza con la fase de plano inclinado como se muestra en la imagen. Esta se inicia aproximadamente a los 30 días en caso de que haya sido tratada quirúrgicamente, la cual tiene como objetivo acomodación del aparato circulatorio, reeducación del reflejo postural, reeducación ortostática y puesta en carga. En la fase de sedestación, el tratamiento fisioterápico en mesa de tratamiento persigue los siguientes objetivos: estabilizaciones de tronco, potenciación con pesas para miembros superiores en tetrapléjico. Las pesas se sujetarán mediante vendas, potenciación con lastres, tensores de goma, etc. Ejercicios isométricos y masoterapia en región cervical y hombro para relajar la musculatura en los tetrapléjicos. Movilizaciones pasivas de miembros inferiores y fisioterapia respiratoria. Las imágenes que pueden observar en la diapositiva se relacionan con los ejercicios que se deben efectuar en colchón. Dentro de ellos están los ejercicios de independización, que incluye rolar, rectar. Están los ejercicios de equilibrio, desde 4 puntos a 2 puntos, y están los ejercicios de fortalecimiento tanto de tronco como de los miembros. Para el entrenamiento de la marcha es importante que el paciente tenga buen equilibrio en sedestación, una buena flexibilización de tronco, que no haya limitaciones articulares y que tenga un buen entrenamiento de la musculatura supralesional. Dependiendo de la lesión se podrán realizar marchas con o sin ayuda de aditamentos. Dentro de las ventajas de la bipedestación se encuentra prevenir la osteoporosis, reducir la espasticidad, favorecer la función renal y el tránsito intestinal, estimular la circulación sanguínea y mejorar el estado general y psíquico del paciente. En esta fase, además, se entrenará lo que es equilibrio, giros, incorporaciones, el uso de medios auxiliares y se corrige la postura frente al espejo. El grado de independencia en el funcionamiento de las actividades de la vida diaria incluye los siguientes aspectos: comer, vestirse, transferencias, actividades en el sillón y la ambulación, y si el individuo no puede realizar una o más de las actividades de la vida diaria, se impone un tratamiento especial que se realiza habitualmente en el Departamento de Terapia Ocupacional. Además, existen algunos instrumentos de evaluación que nos permiten medir capacidad funcional. Dentro de ellos se encuentra el índice de Bartel y la escala de Finn, que son escalas que nos permiten medir la independencia funcional. Además, podemos utilizar la escala de Oxford, que permite medir fuerza muscular. Para su mejor interpretación, puede consultarlas en la bibliografía recomendada en el CD de estudiante. En la diapositiva se puede apreciar diferentes tipos de órtesis que se emplean en estos pacientes, las cuales pueden ser largas como la bivalva, que se extienden hasta las caderas, y cortas desde tobillo y pie, además las cortas de rodilla, tobillo y pie. El último aspecto a tratar es la parálisis cerebral infantil, la cual se define como un trastorno permanente pero no inmutable de la postura y el movimiento.
resultante de una encefalopatía no progresiva en un cerebro inmaduro, cuya causa puede ser de origen prenatal, perinatal y postnatal, asociado a otros trastornos tales como alteraciones del lenguaje, retraso mental, convulsiones, alteraciones sensoriales, psicológicas y del aprendizaje, entre otros. De acuerdo a su sintomatología se clasifica en parálisis cerebral espástica, atetósica o discinética, atáxica, hipotónica y mixta. En el caso de la espástica, está dada por una lesión en la corteza o proyecciones de la sustancia blanca en áreas sensoriomotrices corticales. Su principal característica es la hipertonía, que puede ser tanto por la espasticidad como rigidez. La tetósica o discinética se trata de una lesión a nivel de los ganglios basales y sus conexiones con la corteza prefrontal y premotora. Se caracteriza por tono muscular fluctuante con cambios bruscos del mismo, aparición de movimientos involuntarios y persistencia muy manifiesta de reflejos arcaicos. La atáxica está dada por lesión en el cerebelo. Se caracteriza por hipotonía, incoordinación del movimiento y trastornos del equilibrio. La hipotónica será una fase transitoria hacia las otras formas clínicas, y está la forma mixta, la cual es muy frecuente. Según topografía en función de la extensión del daño cerebral, se clasifican en hemiplegia, diplegia, tetraplegia, triplegia, paraplegia y la monoplegia. La hemiplegia se caracteriza por afectación de un hemicuerpo. La diplegia y afectación de las 4 extremidades con predominio de las extremidades inferiores. En la tetraplegia tendrá afectación de toda la economía corporal con predominio de las extremidades superiores. La triplegia se presenta afectación de 3 miembros. La paraplegia son poco frecuentes y se afectan solo los miembros inferiores. Y la monoplegia hay afectación de un miembro. Existen una serie de trastornos que se asocian al proceso, tales como déficit auditivo, déficit visual, déficit vestibular, déficit cognitivos, déficit perceptivos y sensoriales, déficit somatosensoriales, alteraciones del lenguaje, trastornos de la conducta, problemas emocionales y otros trastornos como son problemas respiratorios, trastornos circulatorios, la epilepsia, la osteoporosis, los trastornos ortopédicos y deformidades. A continuación le mencionaremos los principios básicos que rigen la rehabilitación de los pacientes con parálisis cerebral infantil. Está la prevención de la deprivación sensorial, promover la participación activa, repetir con y sin variaciones, lograr que se comprenda la utilidad, lograr la plena motivación, forzar el proceso, seguir la ley del desarrollo cérvico-cefálico caudal, tener presente que la integración subcortical precede a la integración cortical, manejar bien la facilitación-inhibición y tener paciencia y brindar una atención sensible y afectuosa a estos pacientes y familiares. Por lo general, mientras más temprano se empieza la terapia, mayor la posibilidad de que el niño supere las incapacidades de desarrollo o de que aprenda formas nuevas de completar tareas difíciles. Dentro de las pautas de tratamientos están la terapia física, cuyo objetivo es proporcionar entrenamiento sistemático que ayude al niño a realizar los movimientos correctos y útiles. La terapia del lenguaje, la cual su principal objetivo es el control muscular adecuado, en este caso, de labios, lengua y garganta. La terapia ocupacional. El propósito de esta terapia es la mejoría de las habilidades motoras finas, la autoayuda para las actividades de la vida diaria, como son alimentarse, vestirse, etc. Y la terapia recreacional, puesto que todos los niños con PC, como los demás niños, necesitan divertirse y aún así tomar otro tipo de terapia, como son la natación
hidroterapia, baile o la equinoterapia. A modo de resumen, hemos aprendido en la clase de hoy sobre las principales afecciones del sistema nervioso central, como son la hemiplegia, la lesión medular y la parálisis cerebral infantil, abordando de ellas aspectos importantes como son sus causas, manifestaciones clínicas, clasificación, pronóstico de rehabilitación y tratamiento indistintamente. Para consolidar los conocimientos impartidos en la clase, responda a las siguientes preguntas. Mencione los síntomas invalidantes que aparecen en un paciente hemipléjico. ¿Qué pronóstico de marcha tendría un paciente con lesión medular a nivel de T2, T10? De la parálisis cerebral infantil, diga concepto y trastornos asociados que usted conoce. Después de resumir el contenido, podemos plantearnos las siguientes conclusiones. 1. Que en los pacientes hemipléjicos no hay una variable clínica, sino un conjunto de déficits físicos que influyen en el pronóstico funcional. 2. Los traumas por accidentes, caídas, heridas, deporte son las causas más frecuentes de lesiones medulares. 3. Que la precocidad con que se empieza el tratamiento en niños con parálisis cerebral es directamente proporcional a la positividad de la evolución. La próxima actividad orientadora corresponde al tema de rehabilitación en enfermedades del sistema nervioso periférico. Dentro de ellas se estudiará el síndrome del túnel del carpo, parálisis facial periférica y el síndrome de Guillain-Barré. Podrán auxiliarse en la bibliografía recomendada en el CD de estudiante para su autoestudio.